¿Ya? Amados hermanos y amigos, buenas tardes. Es un privilegio para mí en esta hora dirigirme a ustedes para saludarles en el nombre del Señor Jesús y compartir una porción importante de la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que hacía días no predicaba de esta forma, sino solamente escrito. Pero debido, hermanos, a un percance que me ha sucedido, seguiré predicando nuevamente a ustedes de esta forma. Sucede, hermanos, que el tratamiento que me aplicaron para la vista solamente me duró 8 meses y volvió nuevamente a repetirse en la situación que me encontraba antes. He estado muy preocupado, hermanos, porque la vida mía consiste en predicar el santo evangelio del Señor. Para mí es triste, hermanos, encontrarme en esta situación. Es triste, hermanos. He estado muy preocupado, pero yo no puedo callarme, porque la venida del Señor está a las puertas, está muy cerca, y debemos nosotros involucrarnos en la predicación de la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Yo, hermanos, a partir de este momento, ocupando a una hermana que generosamente tiene la bondad de ayudarme, estaré compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y no descansaré, hermanos, en esta vocación, hasta que el Señor me diga: hasta aquí fuiste, Humberto. Pero, mis hermanos, me gozo porque Dios me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. He sido muy feliz, hermanos, muy feliz. Dios me ha dado la oportunidad de escribir 1022 temas basados todos en la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía. He encontrado cosas que antes no las había entendido, pero desde hace 13 años, 14 años, cuando estoy haciendo las diapositivas, hermanos, he aprendido mucho de la palabra de Dios. He aprendido mucho. Amo ahora más a mi Señor que antes, porque ahora lo conozco más. Y yo no puedo callar lo que Dios me ha revelado. Tengo que compartirlo con ustedes, porque el Señor pronto vendrá. El Señor dice: conviéneme hacer las obras del que me envió mientras que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Tremendas palabras. La noche viene cuando nadie puede obrar. Algunos me dicen, hermanos, que la enfermedad de mi vista está ocasionada por el uso del computador y que quizás me excedí mucho en escribir, en compartir la palabra de Dios. Pero este es el único medio que tengo para compartir con la palabra de Dios con ustedes. Hermanos, si yo no comparto la palabra de Dios con ustedes, ¿qué será de mí con aquello que Dios me ha revelado? Yo tengo que contarlo. A mí no me pesa, hermanos. Si quizás la enfermedad me ha ocasionado o ha sido ocasionada por el exceso de usar el computador, no me pesa, hermanos. Me encuentro feliz, gozoso de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay un texto por allá que dice el Santo Evangelio que Jesús era tanta la obra que tenía que hacer
que no tenía tiempo ni siquiera para comer. Tremendo, hermanos. El Señor Jesús sabía que solamente tenía 3 años y medio para hacer su obra de salvación. 3 años y medio, hermanos. Por lo tanto, el Señor dedicó toda su vida, 3 años y medio, me refiero al tiempo que tenía según la profecía, destinados para hacer la obra de Dios. Y no tenía tiempo ni para comer, hermanos. Así debemos hacer nosotros. Tú y yo debemos aprovechar cada momento de vida que tenemos para compartir la palabra de Dios. Para compartir la palabra de Dios. Cristo pronto vendrá, hermanos. Y ya después, lo que tú y yo no hayamos hecho ahora, nos pesará no haberlo hecho, hermanos. Por ende, tenemos que aprovechar el tiempo de gracia que Dios nos da, que es precisamente este tiempo, hermanos. Este tiempo. No solamente, hermanos, ya no puedo leer. No puedo leer la Biblia, hermanos. La Biblia que yo leía anteriormente era esta, pero no la puedo leer porque la letra es muy pequeña. Entonces, un hermano en la fe me regaló esta Biblia que es un tipo de letra gigante y tampoco la puedo leer, hermanos. Hasta hace 20 días la podía leer, pero ahora no puedo, hermanos. No puedo. Para poder compartir la palabra de Dios con ustedes, me toca valerme de una persona que me sirva de secretaria para que me pueda leer. Y aparte de eso, hermanos, me ha fallado también el oído. Aquí tengo el audífono que me coloco para poder escuchar de una manera más nítida lo que me hablan. Me lo coloco aquí en este oído, hermanos, porque con este oigo un poco, pero con este se me dificulta. Con este ojo, hermanos, yo cierro este ojo y con este es muy poco lo que veo, hermanos, en contorno. Y con este veía, pero ya se me afectó este ojo y no puedo leer, hermanos. Entonces, pero como les digo, hermanos, yo no me callaré, seguiré predicando la palabra de Dios, compartiendo con ustedes lo que Dios me ha revelado a través de 70 años de estar investigando la palabra de Dios. Me encuentro muy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en mí. Dios ha hecho cosas preciosas en mi vida y quiero que ustedes se enteren de esto, hermanos. Me encuentro muy contento, hermanos. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una porción de la Sagrada Escritura para que veamos la manera maravillosa del poder de Dios. El título de este tema es Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y miramos a través de la palabra de Dios, de Hechos capítulo 12, de los versículos 1 al 19, las maravillas que Dios hizo con una persona que estaba condenada a muerte. Pero Dios, por su infinito poder y misericordia, le salvó la vida, hermanos. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Qué impresionante lectura, hermanos. Aquí encontramos registrado que para Dios no, no hay límite alguno que impida que Dios pueda hacer algo en favor de alguno de sus hijos. El apóstol Pedro estaba sentenciado a la muerte prácticamente. Él sabía lo que habían hecho con Jacobo anteriormente. Y luego lo prendieron a él también, viendo que dice que Herodes observaba que la ejecución de Jacobo había agradado al pueblo de Israel. Y prendió también a Pedro y pensaba sacarle al día siguiente al pueblo. Tremendo, hermanos. A mí me impacta esto viendo que el pueblo de Israel, siendo el pueblo llamado pueblo de Dios, en lugar de apoyar la predicación, apoyar a los mensajeros de Dios, a los siervos de Dios, al remanente de Dios, que Cristo había comisionado para que predicara el Evangelio, más bien, hermanos, estaban allí, lo dice el texto sagrado, empeñados en obstaculizar la predicación del Evangelio. Y no solamente eso, sino matar a los mensajeros de Dios. Tremendo, hermanos. Los enemigos del pueblo de Dios están allí dentro de ¿qué? Dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel. Una persona me decía no hace mucho, hablando de lo duro que es la vida cristiana, me decía, yo pensaba anteriormente que los enemigos del cristiano estaban fuera de la iglesia, estaban en el mundo, pero ahora me he dado cuenta que los enemigos del mensaje de Dios, los enemigos del cristiano están dentro de la iglesia. Impactante estas palabras, hermanos.
Es lo que encontramos allí en el caso que nos ocupa en esta tarde. Pues bien, encontramos allí que tomó preso a Pedro y lo entregó a 16 soldados bien equipados, bien armados, y ellos eran responsables de la custodia de Pedro. Y dice que lo introdujeron a la parte más segura de la cárcel. Y de allí, de donde estaba Pedro, a la calle, habían 4 puertas, 4 rejas, que para entrar allí donde estaba Pedro tenían que cruzar por las 4 rejas. Pero de pronto, dice allí, imaginémonos primero que Pedro estaría preocupado. Bueno, ya sabía él lo que le había sucedido a Jacobo. Y él pensaría, bueno, el siguiente en la lista soy yo. Yo me imagino al hermano Pedro allí orando esa noche. Orando, clamando a Dios por misericordia. Pero Pedro sabía que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa en favor de sus hijos. Y Pedro se queda dormido con aquella confianza de un niño en los brazos de su padre. Pedro se quedó dormido, nos dice el registro sagrado. Y cuando de pronto un ángel entró allí a la cárcel, imagínense la seguridad que tenía la cárcel. Pero para el ángel esto no era problema, porque Dios es poderoso. Para Dios no hay ningún impedimento que pueda obstaculizar que realice su santo plan de salvación. El ángel llega donde está Pedro y dice el texto sagrado que le tocó su cuerpo, posiblemente la costilla, y le dice: Pedro, despierta y levántate. Y Pedro abre los ojos, pero él no entiende lo que está pasando. Y dice que se le cayeron a Pedro de las manos 2 cadenas que estaban aseguradas a las cadenas o a los brazos de los soldados. Se le caen las cadenas, hermanos. Y Pedro despierta y el ángel le dice: ponte tus sandalias y ponte la túnica, vístete, porque vamos a salir. Y cuando Pedro está listo, entonces dice que el ángel va adelante y la puerta se abre. ¿Y qué pasó con los 4 primeros soldados? Ellos estaban dormidos o soñolientos y no se dieron cuenta lo que estaba sucediendo. Y Pedro sigue al ángel. Luego llegan a la segunda puerta y también esta se abre, hermanos. Los seguros de una cárcel son muy seguros. No sé si ustedes habrán visitado una cárcel, pero los cerrojos son fuertes. Y aparte del cerrojo, hermanos, atornillado y soldado, estaba con candado, pero la puerta se abrió. Y pasan a la otra puerta, hermanos, y también se abre. Pasan a la tercera y también se abre. Y ahora llegan quizás a la más difícil, que era la puerta que daba a la calle. Y dice que esta puerta también se abrió. Y Pedro, conducido por el ángel, salieron a la calle. Y allí el ángel desaparece y Pedro cae en cuenta de que estaba en libertad. Pedro pensaba que estaba en visión, que era un sueño lo que estaba viendo, hermanos. Pero cuando Pedro entra en sí, se da cuenta que era un milagro lo que Dios había hecho con él. Lo había librado de manos de su enemigo, que él, al otro día lo iba a matar en manos del pueblo de Israel. Y Pedro se encamina a donde él sabía que estaban reunidos sus hermanos en la fe. Dice que mientras que sucedía todo esto, los hermanos hacían oración incesante por Pedro.
Allí encontramos, hermanos, la unidad de la iglesia por un hermano que estaba en dificultades. Si mataban a Pedro, quién sabe seguiría después en la lista. Y seguiría otro, y seguiría otro. Porque este era el propósito que tenía Herodes de acabar con la iglesia de Dios. Hermanos, pero estamos en las manos de Dios y Dios hará algo para salvar a sus hijos. Dios es poderoso, hermanos. Estamos en manos de un Dios que hará cualquier cosa para protegerte y para protegerme también a mí. Cuando Pedro llega a la casa donde estaban los hermanos reunidos y toca la puerta, y sale una muchacha llamada Rode, que esta historia la hemos estudiado hace muchos años. Y Rode, cuando ve a Pedro, del gozo se devuelve y le dice a los hermanos: miren que Pedro está parado a la puerta y está golpeando. Y ellos dicen: tú estás loca. Eso es imposible, porque Pedro está preso allá. ¿Qué tal, hermanos? Pero Dios había hecho un milagro que ellos desconocían, porque ellos estaban orando a Dios por Pedro. Dice que estaban orando por él. Y cuando al fin le abren la puerta, dice que Pedro les cuenta lo que había sucedido, cómo un ángel había ingresado a la cárcel y lo había librado. Maravilloso, hermanos, maravilloso. Y cuando aclara, dice el texto sagrado, que los soldados se dieron cuenta que Pedro no estaba. ¿Qué había pasado con Pedro? Era una cosa que no lo podían explicar. Era inexplicable cómo había salido Pedro. ¿Qué había sucedido con Pedro? ¿Acaso no estaba allí encadenado? Pero ahí estaban las cadenas tiradas en el suelo y el bendito Pedro no aparecía. ¿Cómo les parece, hermanos? Esto nos dice que para Herodes, Pedro era muy peligroso, pero era un hombre desarmado, hermanos. Pedro no tenía pistolas, no tenía escopetas con que enfrentar a nadie. El único arma que tenía Pedro era la palabra de Dios. Pero le tenían miedo, por eso lo escondieron o lo apresaron en la parte más segura de la cárcel. Y cuando se dieron cuenta que Pedro no estaba, dice que lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Del texto dice que mandó a ejecutar a los 16 soldados que habían tenido la responsabilidad de cuidar a Pedro. Hermanos, este texto lo escogí para compartirlo con ustedes porque nos enseña que para Dios nada es imposible. Cuando Dios se propone librar a uno de sus hijos, hace cualquier cosa, hermanos. Imagínense, un solo ángel hizo esta maravilla. Hizo esta maravilla, hermanos. ¿Y a qué viene todo esto, hermanos? ¿A qué viene todo esto? Los médicos que me han tratado la vista dicen que para mí la enfermedad de mi vista es una enfermedad progresiva debido a la vejez y que a medida que voy envejeciendo la enfermedad irá avanzando. Pero hermanos, nosotros somos creyentes en el Señor y creemos que Dios es poderoso para hacer lo que los hombres no pueden hacer. Entonces, hermanitos, hermanitos, yo los amo con todo mi corazón. Y yo les pido humildemente, hermanos, que si ustedes tienen la bondad de acompañarme para tener el sábado, hermanos, una vigilia y una cadena de oración a nivel mundial, hermanos. Yo sé que este video lo están mirando todos los hermanos del mundo entero.
Hermanos, por favor, unámonos en oración. Allí estaba la iglesia unida orando ¿por quién? Por Pedro. Hermanos, ha llegado el momento, hermanos, en que ustedes tengan misericordia de mí y si ustedes les parece, hermanos, que yo estoy predicando un mensaje de Dios, que por favor me ayuden. No me dejen solo, hermanos. Dediquemos el sábado para tener un ayuno al Señor, pidiendo no solamente por este humilde servidor, hermanos, sino por todos los enfermos del pueblo de Dios, de todo el mundo. Hay muchos hermanos, yo sé, que están en hospitales, están en el hogar, con enfermedades incurables, pero para Dios no hay imposible, hermanos. Dios hace lo que los médicos no pueden hacer para demostrar su poder grande y maravilloso. Dios puede, hermanos, Dios puede corregir el daño que tengo en la vista, porque yo le pido al Señor, Señor, yo sé que esta enfermedad no viene de ti, porque Dios todo lo que hace, dice la Biblia, que es bueno en gran manera. ¿Quién es el que pone esta enfermedad, hermanos? Ha sido ocasionada. Yo tengo la plena seguridad que el que está trabajando en esto, hermanos, es el diablo para que no predique la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe, hermanos, que la segunda venida de Cristo está cerca. Y los pilares, hermanos, de este humilde ministerio consiste en dos cosas. Primero, predicar la inminencia de la segunda venida de Cristo. Muy pronto, hermanos, el Señor vendrá por segunda vez. Cuando terminen los 6,000 años de pecado, hermanos, se termina la gran controversia, esa lucha que está desarrollándose en el mundo entre Cristo y Satanás, en la cual estamos involucrados tú y yo, hermanos. Nosotros formamos parte de esa lucha. Si tú te tomas tiempo y estudias allá Apocalipsis capítulo 12, dice que el dragón estaba listo para devorar al niño tan pronto naciera. Y cuando el niño fue arrebatado para Dios y su trono, dice el libro sagrado, que el dragón se airó contra la mujer. Cuando el niño fue arrebatado para Dios, el dragón enfrentó su guerra contra la mujer. La mujer es la iglesia. Y la iglesia está formada por personas. Por eso, hermanos, Satanás está airado conmigo, porque yo estoy predicando el mensaje de Dios. Y quiere quitarme del camino, hermanos. Quiere callarme para que no predique este precioso mensaje, hermanos. Pero Dios me dice, predica. Y a mí muchos me dicen que me hace daño estar aquí en el computador, hermanos. Pero yo no tengo otra forma de predicar, sino esta, hermanos. Por eso esto haré hasta que el Señor me quite la vida, hermanos. Hasta que el Señor me quite la vida. Y el otro punto, hermanos, fundamental, que es la base de este ministerio, es llamar a la iglesia a que se prepare, a que vivamos una vida santa, una vida consagrada a Dios. Yo tengo muchos defectos, hermanos, pero lo que me dice la palabra de Dios es que yo debo ser santo. Allá en Levíticos 11, 44 y 45, el Señor dice al pueblo, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, tú y yo debemos preocuparnos por hacer la santa voluntad de Dios. Debemos preocuparnos por hacer la santa voluntad de Dios. No nos conformemos, hermanos, con pertenecer a la iglesia.
con reunirnos allí, hermanos. No. Nuestra preocupación debe ser por hacer la santa voluntad de Dios. Es impresionante, hermanos. La sierva del Señor dice que ni uno de cada 20 que están escritos en el libro de la iglesia está listo para comparecer ante el tribunal de Dios y será tenido como cualquier pecador del mundo. Lo dice la sierva del Señor. Si usted cree que Elena de White es la profeta de Dios, como yo lo creo, hermanos, lo que ella dice es cierto. Por tanto, esto quiere decir que solamente un 5% de los miembros de iglesia están listos para enfrentar el juicio de Dios. El 95%, hermanos, se conforma solamente con asistir a los ritos de la iglesia, a ir cada sábado, escuchar el mensaje, pero salen del templo y siguen llevando la vida rutinaria. Pero hermanos, Dios tiene un pueblo especial en este mundo. Ese 5%, hermanos. Hermanitos, por favor, yo les suplico si tienen la bondad de acordarse de mí y dediquemos, yo los invito para que me acompañen el próximo sábado a tener un ayuno y oración, hermanos, la oración especial para que Dios me ayude, que Dios me quite esta ceguera, hermanos, para yo poder leyendo la palabra de Dios libremente y poder escribir los mensajes. Tengo muchos mensajes, hermanos. Aquí tengo, amados hermanos, en este cuaderno, hermanos, que es donde llevo, esta es la agenda de los temas que hago, hermanos, que Dios coloca en mi mente. Y aquí tengo un promedio de 60 temas que están en solamente el borrador, pero que no los pude volver a continuar porque la vista no me da para leer ni para escribir. Pero yo, hermanos, siento el deseo de trabajar por la obra de Dios. Por favor, hermanos, ayúdenme. A ver si por la gracia de Dios Él me sana o me dice qué debo hacer, hermanos. Pero yo les pido, hermanos, por favor, que me apoyen. Ayúdenme a ayudar, hermanos. Yo quiero ayudar en la obra de Dios. Cristo está pronto a venir. El tiempo de gracia pronto terminará. Y después ya no habrá nada que se pueda hacer por la salvación nuestra ni por la salvación del mundo. La noche viene cuando nadie puede orar. Recordemos estas palabras del Señor. Apoyemos la obra de Dios ahora que todavía tenemos tiempo, hermanos. Apoyemos la obra de Dios. Oremos por los hermanos que están predicando. Yo oro frecuentemente por todos mis hermanos. El mensaje de los 6,000 años de pecado, hermanos, ha revolucionado la iglesia porque ellos saben que este mensaje es verdadero y pronto se cumplirá, hermanos. Pronto se cumplirá. Muchas personas están adhiriéndose cada día a este precioso mensaje porque la fecha está implícita allí en la misma profecía. Aquí ninguno de los hermanos que estamos predicando esto le estamos colocando la fecha. Esa ya está implícita allí, puesta por el mismo Señor. Hermanos, mi oración en esta hora es que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a consagrar nuestra vida al Señor Jesucristo. Cristo quiere morar en tu corazón y en el mío. Y el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer, hermanos. Yo les invito que en esta hora me acompañen. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo,
Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Le agradezco, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú me has dado la oportunidad de compartir tu palabra. Bendice, Señor, en todo el mundo a tus hijos. Oh, por favor, Señor, te ruego por los enfermos de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, perdona el pecado de tu pueblo, Señor, y ayúdanos que podamos confiar plenamente en la ayuda del Señor como lo hizo Pedro allí. Aunque sabía que su vida que estaba en peligro, pero él estaba durmiendo plácidamente porque confiaba que Dios haría algo en su favor. Bendiga, Señor, a tu pueblo nuevamente, se lo pido, por su gracia y misericordia. En el nombre santo de Jesús se lo ruego. Amén. Apáguelo.